El discurso inaugural, el antagonismo con el mundo y la libertad de la Iglesia. El discurso inaugural del concilio, pronunciado por Juan XXIII el 11 de octubre de 1962, es un documento complejo, porque según informaciones fiables, reflejó la mente del Papa en una redacción sobre la cual influyó una mente que no era la suya. Además, hasta en la identificación misma del texto, el documento plantea problemas canónicos y filológicos. Para dar a conocer su sustancia, la centraremos en torno a algunos puntos. En primer lugar, el discurso se abre con una enérgica afirmación del o, out, ordenado a los hombres por la Iglesia Católica, que rechaza la neutralidad entre el mundo y la vida celestial, y ordena todas las cosas temporales a un destino eterno. Aparte del texto profético de San Lucas 2:34, según el cual Cristo será signo de contradicción y se convertirá en resurrección o ruina para muchos, el Papa cita el más decisivo de San Lucas 11:23. Qui non est mecum, contra me est. Quien no está conmigo, está contra mí. Estos textos jamás fueron citados luego en los documentos conciliares, dado que la Asamblea buscó más los aspectos compartidos por la Iglesia y el mundo, y hacia los que ambos convergen, que aquellos en los cuales se oponen y combaten. La perfecta coherencia de esta parte de la alocución inaugural con la mentalidad católica aparece también allí donde se asegura que todos los hombres, particularmente considerados o reunidos socialmente, tienen el deber de tender a conseguir los bienes celestiales. Se trata del concepto tradicional del señorío absoluto de Dios que afecta a la realidad humana no sólo como persona individual, sino también como sociedad, y sanciona la obligación religiosa del Estado. El segundo punto relevante del discurso es la condena del pesimismo de quienes en los tiempos modernos no ven otra cosa que prevaricación. Observando el nuevo curso del mundo, el Papa reconoce un general alejamiento de las inquietudes espirituales, pero encuentra ese alejamiento compensado con la ventaja de que por la vida moderna desaparezcan los innumerables obstáculos que en otros tiempos impedían el libre obrar de los hijos de la Iglesia. La referencia histórica es doble, quedando la duda de si el Papa tenía en mente la indebida injerencia ejercitada por el imperio y la monarquía absoluta sobre la Iglesia, en tiempos en los que, en último término, todo dependía de la religión, o si se refería, por el contrario, a las vejaciones sufridas por la Iglesia desde el siglo XVIII hasta ahora por obra del Estado liberal, en tiempos en que la separación de la religión respecto de la esfera civil preparaba la actual condición de la civilización. Más bien parece referirse Juan XXIII a lo primero, pero es necesario señalar que la Iglesia luchó continuamente en la teoría y en la práctica contra la servidumbre de la Iglesia ante la potestad civil, especialmente en cuanto a lo que hace a la elección de obispos y a la instauración de beneficios eclesiásticos. Incluso el llamado derecho de veto, en la práctica una pura condescendencia de hecho, fue muchas veces considerado nulo y pasado por alto, como ocurrió en los cónclaves que eligieron a los papas Julio III, Marcelo II, Inocencio X e incluso a San Pío X. Es decir, todas las veces que el coraje supo prevalecer
sobre la intimidación de la razón política. El juicio optimista del pontífice acerca de la actual libertad de la Iglesia concuerda ciertamente con la realidad de la Iglesia romana, liberada de la carga del poder temporal, pero lo contradicen crudamente las circunstancias de las iglesias nacionales, muchas de las cuales se encuentran todavía hoy encadenadas. Por otra parte, la llamativa ausencia de episcopados enteros, a los que sus gobiernos impidieron acudir al concilio, no pudo escapar al lamento del Papa, que confesaba experimentar un vivísimo dolor por la ausencia de tantos pastores de almas para nos, queridísimos, dice Juan 23, los cuales sufren prisión por ser fieles a Cristo. Conviene además señalar cómo dicha deplorada servidumbre era en los siglos pasados un aspecto de la compenetración de la vida religiosa con la sociedad. Dicha compenetración era debida a una imperfecta distinción entre valores subordinados, religiosos y civiles, considerados como un conjunto informado por la religión. Al contrario, la presente liberación procede de la pérdida de autoridad de la Iglesia en los espíritus del mundo, invadidos ahora por una aspiración eudemonista y por la indiferencia doctrinal. Pero el punto relevante y casi secreto al cual es necesario referirse al tratar de la libertad del concilio es la atadura de esa libertad consentida pocos meses antes por Juan 23, al firmar con la Iglesia Ortodoxa un acuerdo en virtud del cual el Patriarcado de Moscú aceptaba la invitación papal de enviar observadores al concilio. El Papa, por su parte, aseguraba que el concilio se abstendría de condenar el comunismo. Este pacto tuvo lugar en el mes de agosto de 1962 en Metz, Francia, y se conocen todos los detalles de tiempo y lugar a través de una rueda de prensa concedida por Monseñor Smith, obispo de aquella diócesis. La negociación concluyó con un acuerdo que firmaron el metropolita Nicodemus por parte de la Iglesia Cismática Ortodoxa y el cardenal Tisserant, decano del Sagrado Colegio, por parte de la Santa Sede. La noticia del acuerdo fue dada en estos términos por France Nouvelle, boletín central del Partido Comunista Francés, en el número del 16 al 22 de enero de 1963. Dice así: puesto que el sistema socialista mundial manifiesta de forma innegable su superioridad y recibe su fortaleza de la aprobación de centenares y centenares de millones de hombres, la Iglesia ya no puede contentarse con un tosco anticomunismo. Incluso se ha comprometido con ocasión del diálogo con la Iglesia Ortodoxa rusa a que no habrá en el concilio un ataque directo contra el régimen comunista. Por parte católica, el diario La Croix del 15 de febrero de 1963 informaba del acuerdo concluyendo: después de esta entrevista, Monseñor Nicodemo aceptó que alguien se acercase a Moscú a llevar una invitación a condición de que fuesen dadas garantías en lo concerniente a la actitud apolítica del concilio. La condición impuesta por Moscú de que el concilio no se pronunciase sobre el comunismo no fue nunca secreta. Pero su publicación en forma aislada no tuvo efecto sobre la opinión pública, al no ser retomada ni divulgada por la prensa. Esto se debió o bien a una gran apatía y anestesia de los estamentos eclesiásticos en torno a la naturaleza del comunismo, o bien a una acción silenciadora deseada e impuesta por el pontífice. Pero su efecto fue poderoso, aunque silente,
sobre el desenvolvimiento del concilio, durante el cual, y en cumplimiento de la preterición pactada, se rechazó una propuesta de renovar la condena del comunismo. La veracidad de los acuerdos de Metz recibió recientemente una impresionante confirmación en una carta de Monseñor Georges Roche, secretario del cardenal Tisserand durante 30 años. Con la intención de defender al negociador vaticano, este prelado romano sale al paso de las imputaciones de Jean Madiran y confirma enteramente la existencia de este acuerdo entre Roma y Moscú, precisando que la iniciativa de los encuentros fue tomada personalmente por Juan XXIII a sugerencia del cardenal Montini, que luego sería Pablo VI, y que Tisserand recibió órdenes formales, tanto para firmar el acuerdo como para vigilar su exacta ejecución durante el concilio. Esto puede usted leerlo en Itinerarios número 285, página 153. De este modo, el concilio se abstuvo de condenar el comunismo. En las actas no se encuentra ni siquiera la palabra comunismo, tan abundante en los documentos papales hasta aquel momento. La Gran Asamblea se pronunció específicamente sobre el totalitarismo, el capitalismo o el colonialismo, pero ocultó su juicio sobre el comunismo tras un juicio genérico sobre las ideologías totalitarias. El debilitamiento del sentido lógico propio del espíritu del siglo arrebata también a la Iglesia el temor a la contradicción. En el discurso inaugural del concilio se celebra la libertad de la Iglesia contemporánea en el mismo momento en que se confiesa que muchísimos obispos están encarcelados por su fidelidad a Cristo, y cuando, en virtud de un acuerdo propugnado por el pontífice, el mismo concilio se encuentra constreñido por el compromiso de no pronunciar ninguna condena contra el comunismo. ¿Hay libertad en la Iglesia entonces? Esta contradicción, siendo grande, lo es menos si se la compara con la contradicción de fondo subsistente en fundamentar la renovación de la Iglesia sobre la apertura al mundo, para luego borrar de entre los problemas del mundo su problema principalísimo, esencialísimo y decisivo del comunismo. El discurso inaugural, poliglotismo y polisemia textuales. El tercer punto del discurso papal se refiere al quicio mismo sobre el cual gira el concilio, el modo en que la verdad católica pueda comunicarse al mundo contemporáneo pura e íntegra y sin atenuaciones. Es el número 14 del discurso inaugural. Aquí el estudioso se enfrenta a un obstáculo imprevisto. En las alocuciones papales, el texto oficial válido como expresión de su pensamiento es por norma solamente el texto latino. Ninguna traducción tiene la autoridad que tiene el original en latín, a no ser que sea reconocida como auténtica. Esta es la razón por la que el Observatore Romano, cuando añade al texto latino original la versión italiana, advierte siempre que se trata de una traducción privada. Ahora bien, como el texto latino es obra del Colegio de Traductores, los cuales traducen el texto original redactado por el Papa en italiano, parecería legítimo referirse a las palabras originales cuando sean conocidas, tomándolas como criterio interpretativo del latín. Se invertiría así la prioridad entre los dos textos, privilegiando la traducción
que es en realidad el original, sobre el original latino, que en realidad es una traducción. Filológicamente la inversión es legítima, pero canónicamente no lo es, pues es máxima de la sede apostólica que sólo el texto latino contiene el verdadero pensamiento. Ahora bien, entre el texto latino y la versión italiana del discurso inaugural hay tantas discrepancias que el sentido resulta transmutado. Ha sucedido además que el desarrollo de la literatura teológica se ha guiado por la traducción más que por el original latino. La discrepancia es tan grande que parece tenerse a la vista una paráfrasis y no una traducción. Así, por ejemplo, el original dice lo siguiente: es necesario que esta doctrina cierta e inmutable, a la cual se debe prestar un fiel homenaje, sea profundizada y expuesta en el modo que los tiempos requieren. La traducción italiana del Observatore Romano del 12 de octubre de 1962, reproducida después en todas las ediciones italianas del concilio, dice: anche questa pero studiata ed esposata attraverso le forme, dando ya otro sentido. Del mismo modo, la traducción francesa y la española, similar a las anteriores, estudiando esta y poniéndola en conformidad, dice el texto, con los métodos de la investigación y con la expresión literaria que exigen los métodos actuales. No puede disimularse la diferencia entre el original y las traducciones. Una cosa es que la reconsideración y la exposición de la perpetua doctrina católica se hagan de manera apropiada a los tiempos, concepto comprensivo y amplio, y otra que se realicen siguiendo los métodos del pensamiento de la filosofía contemporánea. Por ejemplo, una cosa es presentar la doctrina católica de una manera apropiada a la interioridad propia de la mentalidad contemporánea, y otra que sea pensada y expuesta según esa misma mentalidad. Para que el acercamiento a la mentalidad moderna sea correcto, no debe adoptar los métodos del análisis marxista o la fenomenología existencialista, por ejemplo, sino adaptar a esa mentalidad la oposición polémica del catolicismo. En suma, se trata del problema al que pasa el pontífice en la sección siguiente: forma de reprimir los errores. De esto trataremos enseguida, pero no sin haber hecho antes, como paso previo, algunas observaciones. Primera, que la polisemia nacida de la diversidad de las traducciones atestigua la pérdida de aquella precisión que fue en tiempos costumbre de la curia al redactar sus documentos. Segunda, que la multivocidad se introdujo después en sucesivas alocuciones del Papa en que citaba aquella perícopa del 11 de octubre, unas veces según el texto latino y otras veces según la traducción que de él habían hecho. Tercero, que la diversidad de las traducciones, pronto difundidas en perjuicio del texto latino y tomadas como base de la argumentación, contradice el original, pero las variantes coinciden entre sí unívocamente. Esta consonancia da motivo para conjeturar una espontánea u organizada conspiración con el objeto de proporcionar al discurso un sentido modernizante que tal vez estuvo totalmente ausente de la mente de Juan XXIII. El discurso inaugural, nueva actitud ante el error.
La misma incertidumbre genera el párrafo del discurso que distingue entre la inmutable sustancia de la enseñanza católica y la variabilidad de sus expresiones. Si uno se rige por el texto oficial, suena de este modo: una cosa es, en efecto, el depósito de la fe tomado en sí mismo, es decir, las verdades contenidas en nuestra venerable doctrina, y otra, la forma con la que estas mismas verdades se enuncian, manteniendo sin embargo el mismo sentido y el mismo contenido. Es realmente necesario atribuir mucha importancia a dicha forma y trabajar en ello, si es necesario, con paciencia. Al exponer las verdades, se deberán introducir aquellas formas que más convengan a la enseñanza, cuya índole es principalmente pastoral. La traducción española dice: una cosa es la sustancia del depósito de la fe, es decir, de las verdades que contiene nuestra venerada doctrina, y otra la manera como se expresa, y de ello ha de tenerse gran cuenta con paciencia si fuese necesario, ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter prevalentemente pastoral. La diferencia es tan grande que admite solo dos suposiciones. O bien el traductor italiano ha querido hacer una paráfrasis, o bien la traducción es en realidad el texto original. En este segundo caso, la redacción italiana habría parecido complicada e imprecisa, que es la formulación de su revestimiento. Y por consiguiente, el latinista habría intentado captar un sentido general, desprendiéndola de cuanto de novedad contenía la redacción original. Si no, resulta llamativa la omisión de las palabras eodem tamen sensu e adenque sentencia, que citan implícitamente un texto clásico de San Vicente de Lerins y a las cuales está ligado el concepto católico de la relación entre la verdad que hay que creer y la fórmula con la que se expresa. En el texto latino, Juan 23 recalca que la verdad dogmática admite multiplicidad de expresiones, pero que la multiplicidad concierne al acto de significar, nunca a la verdad significada. El pensamiento papal es continuación, se dice expresamente, de las enseñanzas que aparecen en las actas de Trento y del Vaticano I. Es, sin embargo, una novedad. Y como novedad en la Iglesia se anuncia abiertamente la actitud que debe seguirse ante los errores. Dice el Papa: la Iglesia no abdica ni disminuye su oposición al error, pero en nuestro tiempo prefiere usar de la medicina de la misericordia más que de la severidad. Se opone al error mostrando la validez de su doctrina más que condenando. Esta proclamación del principio de la misericordia como contrapuesto al de la severidad no tiene en cuenta que en la mente de la Iglesia incluso la condena del error es una obra de misericordia, pues atacando al error se corrige a quien yerra y se preserva a otros de caer en los errores. Además, hacia el error no puede haber propiamente misericordia o severidad. Al ser estas virtudes morales, cuyo objeto es el prójimo, mientras que el intelecto repudia el error con un acto lógico que se opone a un juicio falso. Siendo la misericordia, según Santo Tomás, en la Suma Teológica segunda cuestión 30, un pesar por la miseria de los demás, acompañado del deseo de socorrerles, el método de la misericordia no se puede usar hacia el error, ente lógico en el cual no cabe la miseria, sino solamente hacia el que yerra, a quien se ayuda proponiéndole la verdad y rebatiéndole el error. El Papa Juan 23 divide por la mitad dicha ayuda,
al restringir todo el oficio ejercitado por la Iglesia hacia el que yerra a la simple presentación de la verdad. Esta bastaría por sí misma sin enfrentarse al error para desbaratarlo. La operación lógica de la refutación se omitiría para dar lugar a una mera didascalia de la verdad, confiando en su eficacia para producir el asentimiento del hombre y destruir el error. Esta doctrina del pontífice constituye una variación relevante en la Iglesia católica y se apoya en una singular visión de la situación intelectual de nuestros contemporáneos. Estos estarían tan profundamente penetrados por opiniones falaces y funestas, máxime in re morali, que, como dice paradójicamente el Papa, los hombres por sí solos, es decir, sin refutación y sin condena, hoy día parece que están por condenarlas, y en especial aquellas costumbres que desprecian a Dios y a su ley. Es sin duda admisible que al error puramente teórico se pueda curar por sí mismo, cuando nace de causas exclusivamente lógicas. Pero que se cure a sí mismo el error práctico en torno a las acciones de la vida, dependientes de un juicio en el que interviene la parte libre del pensamiento, es una proposición difícil de comprender. Y aparte de ser difícil desde un punto de vista doctrinal, esa interpretación optimista del error, que ahora se reconocería y corregiría por sí mismo, está crudamente desmentida por todos los hechos siguientes. En el momento en que hablaba el Papa estos hechos, estaban madurando, pero en la década siguiente salieron totalmente a la luz. Los hombres no se retractaron de esos errores, sino que más bien se confirmaron en ellos e inclusive les dieron vigor de ley. La pública y universal adopción de estos errores morales se pusieron en evidencia con la aceptación del divorcio y del aborto. Las costumbres de los pueblos cristianos fueron enteramente cambiadas y sus legislaciones civiles, hasta hacía poco modeladas sobre el derecho canónico, se tornaron en legislaciones puramente profanas, sin sombra de lo sagrado. Este es un punto en el cual la clarividencia papal queda irrefutablemente comprometida. Esta variación se le escapa completamente al Observatorio Romano de 21 de noviembre de 1981, en el cual, analizando la legislación italiana de las últimas 3 décadas, sólo encuentra reseñable su admirable capacidad evolutiva y de adaptación. Evolutiva hacia el divorcio y el aborto, hacia la anticoncepción y el hedonismo, e incluso hacia la eutanasia. Rechazo del concilio preparado. Ruptura de la legalidad conciliar. Como ya hemos dicho, es característico del Concilio Vaticano II su resultado paradójico, según el cual todo el trabajo preparatorio que suele conducir los debates, dar impronta a las orientaciones y prefigurar ya los resultados de un concilio, resultaron nulos y fueron rechazados desde la primera sesión, sustituyéndose una inspiración por otra y una tendencia por otra. Este hecho singular del Vaticano II es siempre silenciado. Monseñor Giusti, prefecto del Archivo Secreto Vaticano, recordando en el 20º aniversario el trabajo de la comisión preparatoria, no hizo ninguna referencia a él. Ahora bien, tal desviación de la concepción original no tuvo lugar por una resolución interna del mismo concilio en el desenvolvimiento de su regularidad legal, sino que se hizo a través de una ruptura de la legalidad conciliar poco citada
en las narraciones de los hechos, pero conocida hoy en sus rasgos más evidentes. Estaba en discusión en la 23ª congregación el esquema de Fontibus Revelationis, preparado por la comisión preparatoria y ya cribado por muchas consultas de obispos y de peritos. La doctrina expuesta suscitó una viva polémica. Los padres más aferrados a las fórmulas del Concilio de Trento, según la cual la revelación se contiene in libris scriptis et sine scripto traditionibus, de la sesión cuarta, tomadas como dos fuentes, se encontraron en desacuerdo con los más partidarios de exponer la doctrina católica en términos menos hostiles a los hermanos separados que rechazan de plano la tradición de la Iglesia. Esta vivísima contienda entre las dos partes condujo a la propuesta avanzada el 21 de noviembre de truncar la discusión y rehacer totalmente el esquema. No se puede disimular que Sapit Comicum, el informe oficial del Observatorio Romano, dice que todos los padres reconocen que el esquema, fruto del trabajo de teólogos y obispos, ha sido estudiado con sumo cuidado. Bueno, entonces cabe preguntarse cómo entonces se concluye que este trabajo era impresentable. Una vez recogidos los votos, se encontró que la propuesta de suspensión no disponía de la mayoría cualificada de 2/3 exigida por el reglamento del concilio en lo que refiere a cuestiones del procedimiento. El secretario general hizo ver entonces: los resultados de la votación han sido tales que el examen de los capítulos individuales del esquema en discusión se proseguirá en los próximos días. Pero al día siguiente, al inicio de la congregación 24, se anunció en 4 lenguas, aparte de en latín, que por considerarse la discusión más laboriosa y prolongada de lo previsto, el Santo Padre había decidido que una nueva comisión refundiese el esquema para así hacerlo más breve y resaltar mejor los principios generales definidos por Trento y el Vaticano I. Con esta intervención, que reformaba de un plumazo la decisión del concilio y anulaba el reglamento de la asamblea, se realizaba una ruptura de la legalidad y se pasaba del régimen colegial al régimen monárquico. La ruptura de la legalidad significó también un nuevo curso, si no doctrinal, al menos sí de orientación doctrinal. Los possenia de la transformación repentina de la intención papal son hoy conocidos. De la muy objetiva narración que de este episodio hace el padre Delahaye en Amigo del Clero 1964, página 534, también se desprende que en la noche del 22, el Papa recibió al cardenal Leger y al episcopado canadiense y que tuvieron lugar coloquios entre el cardenal Ottaviani y Bea, exponentes ambos de las dos opiniones que se habían enfrentado. Sin embargo, estos hechos conocidos tienen bastante menos importancia que el elemento de fuerza que vino a sobreponerse a la legalidad conciliar. El resultado de la votación podría haber sido invalidado por el Papa si hubiese resultado en un vicio de ley, o si hubiese precedido al voto una reforma de la ley, como la que siguió de facto con Pablo VI, que retornó al sistema de mayoría simple. Pero en los términos en los que ocurrió, la intervención papal constituye una típica sobreposición del Papa al concilio, tanto más notable cuanto que el Papa fue presentado entonces como el tutor de la libertad del concilio. Esta sobreposición no es un motus proprius, sino consecutiva a reclamaciones y solicitudes que consideraban la mayoría cualificada exigida para el concilio como una mera ficción jurídica y pasaban por encima de ella para que el Papa reconociese el principio de la mayoría simple. Como vemos, el concilio
fue anómalo desde el principio. Ya aquí podemos seguir estructurando en nuestro pensamiento cómo se manejó esta ruptura de la legalidad conciliar. Ya aquí hay algo totalmente anómalo. Sin embargo, tenía nada más y nada menos que ver con el quiebre de la fuente de la revelación, que era el origen del esquema. Los que abogaban por algo más ecuménico, que atrajera mejor a los protestantes, querían definitivamente sacar del tema a la sagrada tradición. Empezamos directamente en este punto capitular. Más sobre la ruptura de la legalidad conciliar. Por otro lado, la preeminente voluntad modernizadora de la Asamblea Ecuménica, que rechazó todo el trabajo preparatorio de 3 años, conducido bajo la presidencia de Juan XXIII, había aparecido ya desde la primera congregación con aquel incidente del 13 de octubre. La Asamblea habría debido elegir aquel día a los miembros de su competencia, 16 sobre 24, de las 10 comisiones destinadas a examinar los esquemas redactados por la comisión preparatoria. La Secretaría del Concilio había distribuido las 10 papeletas, cada una con espacios en blanco donde escribir los nombres elegidos. Había también procedido a dar a conocer la lista de los componentes de las comisiones preconciliares de las cuales habían surgido los esquemas. Este procedimiento estaba destinado obviamente a mantener una continuidad orgánica entre la fase de los borradores y la fase de la redacción definitiva. Esto resulta conforme al método tradicional. Responde también casi a una necesidad, pues la presentación de un documento no puede ser mejor hecha por nadie que por quien lo ha estudiado, cribado y redactado. Finalmente, no prejuzgaba la libertad de los electores, quienes tenían la facultad de prescindir enteramente de las comisiones preconciliares al constituir las conciliares. La única objeción que podía aducirse era que, tratándose del tercer día desde la apertura del sínodo, y no conociéndose entre sí los miembros de la plural y heterogénea asamblea, la elección podía resultar viciada por precipitación y no estar lo bastante meditada. El procedimiento les pareció, sin embargo, a una conspicua parte de los padres una tentativa de coacción y suscitó un vivo resentimiento. En la apertura de la congregación, el cardenal Lienard, uno de los 9 presidentes de la asamblea, se convirtió en su intérprete. Habiendo pedido el uso de la palabra al presidente cardenal Tisserand y habiéndole sido denegada conforme al reglamento, ya que la congregación había sido convocada para votar, no para decidir si votaría o no, el prelado francés, rompiendo la legalidad, aunque entre aplausos casi unánimes, agarró el micrófono y leyó una declaración. Era imposible llegar a la votación sin previa información sobre las cualidades de los candidatos, sin previo concierto entre los electores y sin previa consulta a las conferencias nacionales. Claro que la votación no tuvo lugar. La congregación fue disuelta y las comisiones fueron después formadas con una amplia inclusión de elementos extraños a los trabajos preconciliares. El gesto del cardenal Lienard fue contemplado por la prensa como un golpe de fuerza con el cual el obispo de Lille desviaba la marcha del concilio y entraba en la historia. En Fígaro, 9 de diciembre de 1976, la narración de los hechos la hemos tomado de las memorias del mismo Lienard, publicadas póstumamente bajo el título de Vaticano II, en edición de la Facultad Teológica de Lille. Concuerdan también con la del libro de Ralph Wilhelm, El Rin desemboca en el Tíber. Por lo tanto, aquí, con este gesto,
el cardenal Lienard se inmortalizaba al romper la legalidad conciliar. Por segunda vez, ya antes de empezar a hablar. Pero todos los observadores reconocieron en él un momento auténticamente discriminante en los caminos del sínodo ecuménico, uno de esos puntos en lo que en un instante la historia se contrae para ir desenvolviéndose después. Finalmente el mismo Lienard, consciente al menos a posteriori de los efectos de aquella intervención suya, y preocupado por excluir que fuese premeditada y concertada, lo interpreta en las citadas memorias también como una inspiración del Espíritu Santo. Yo hablé, dice textualmente, porque me encontré constreñido a hacerlo por una fuerza superior, en la cual debo reconocer la del Espíritu Santo. A ver, analicemos. De este modo, el concilio habría sido ordenado por Juan 23, según su propio testimonio, merced a una sugestión del Espíritu Santo. Y el concilio preparado por él habría sufrido pronto un vuelco brusco a causa de una moción otorgada por el mismo Espíritu Santo al cardenal francés. Sobre el repudio de la orientación del concilio preparado tenemos también en Issy, número 577 del 15 de agosto del 82, una abierta confesión del padre Chenu, uno de los exponentes de la corriente modernista. Este dominico y su compañero de orden, el padre Yves Congar, quedaron desconcertados por la lectura de los textos de la comisión preparatoria, que les parecían abstractos, anticuados y extraños a las aspiraciones del mundo contemporáneo. Entonces ellos mismos promovieron una acción que hiciese salir al concilio de ese coto cerrado y lo abriese a las exigencias del mundo, induciendo a la asamblea a manifestar la nueva inspiración en un mensaje a la humanidad. El mensaje, dice el padre Chenu, suponía una crítica severa del contenido y del espíritu del trabajo de la Comisión Central Preparatoria. El texto propuesto al concilio fue aprobado por Juan XXIII y por los cardenales Lienard, Garrone, Frings, Daphner, Alfrink, Montini y Leger. Desarrollaba los temas siguientes. El mundo moderno aspira al Evangelio. Todas las civilizaciones contienen una virtualidad que las impulsa hacia Cristo. Escuche bien. El género humano es una unidad fraterna más allá de las fronteras, regímenes, religiones, y la Iglesia lucha por la paz, el desarrollo y la dignidad de los hombres. El texto fue confiado al cardenal Lienard y después modificado en algunas partes, sin quitarle su originario carácter antropocéntrico y mundano. Pero las modificaciones dejaron insatisfechos a sus promotores. Fue votado finalmente el 20 de octubre por 2.500 padres. En cuanto al efecto de esta acción, es relevante la declaración del propio padre Chenu. El mensaje sobrecogió eficazmente a la opinión pública a causa de su misma existencia. Los caminos abiertos desde entonces fueron seguidos casi siempre en cuanto a las deliberaciones y orientaciones del concilio. Consecuencias de la ruptura de la legalidad, sobre si hubo o no conspiración. Hemos analizado los acontecimientos originados por los incidentes del 13 de octubre y del 22 de noviembre de 1962. Tuvieron en verdad efectos imponentes. La recomposición de las 10 comisiones conciliares y la eliminación de todo el trabajo preparatorio, por lo que de 20 esquemas solamente quedó el de la liturgia. Se cambió la inspiración general de los textos e incluso el género estilístico de los documentos, que abandonaron la estructura clásica en la que a la parte doctrinal
seguía el decreto disciplinar. El concilio se hacía en cierto modo autogenético, atípico y totalmente improvisado. En este punto se pregunta el estudioso si esta inopinada inflexión del curso del concilio fue debida a una conspiración pre- y extraconciliar, o si bien fue efecto del natural dinamismo de la asamblea. La primera opinión es sostenida por los partidarios de la concepción tradicional y curial. Estos llegan incluso a reevocar el latrocinium de Éfeso, que se hubiera confeccionado el concilio después de negada su propedéutica, sólo parecía explicable mediante un concierto bien preparado de voluntades vigorosas. La conspiración parecería también demostrada por cuanto narra Jean Guiton, miembro de la Academia Francesa, por confidencia del cardenal Tisserant y amigo íntimo del Papa Pablo VI. El decano del Sacro Colegio, mostrándole un cuadro al que sirvió de modelo una fotografía y que representaba 6 purpurados rodeando al mismo cardenal Tisserant, dijo entonces: «Este cuadro es histórico, o más bien simbólico. Representa la reunión que habíamos mantenido antes de la apertura del concilio y en la que decidimos bloquear la primera sesión rechazando las reglas tiránicas establecidas por Juan XXIII. Esto figura en el libro Pablo VI Secreto de Jean Guiton, París, 1979, página 123. El órgano principal de la conspiración de los modernizantes, tejida por alemanes, franceses y canadienses, habría sido la alianza de los padres de esas regiones eclesiásticas. El órgano antagonista se llamó Cetus Internationalis Patrum, donde prevalecían padres de la órbita tradicional y latina. Es oportuno interrogarse si no se está confundiendo una conspiración en sentido político con ese natural a ponerse de acuerdo en las asambleas los miembros que convergen entre sí por concordar sobre la doctrina, por homogeneidad de interpretaciones históricas o por la consecuente identidad de pretensiones. Sin duda no puede negarse que cualquier cuerpo de personas reunidas bajo un mismo título para cumplir un objeto social está sujeto a influencias. Sin ellas no puede constituirse como verdadero cuerpo activo ni pasar del estado de multitud atomística al de asamblea orgánica. Tales influencias se ejercitaron siempre sobre los concilios y no son algo accidental ni un vicio, sino que forman parte de la simple estructura conciliar. No es cuestión de decidir ahora si todas ellas han sido siempre conformes a la naturaleza de la asamblea o si algunas provenían desde fuera del concilio en forma de usurpación del poder político. Es sabido de cuánto poder gozaron en el Concilio de Trento el emperador y los príncipes, y cuán eficaz fue el ascendiente papal, por lo que Sarpi decía con amargo menosprecio que el Espíritu Santo venía de Roma en carroza. También durante el Concilio Vaticano I ejercitó el Papa Pío IX un influjo potente y obligado, dado que como jefe vicarial de la Iglesia es también el del concilio. Es la idea misma de asamblea, cualquiera que ésta sea, la que impone no sólo la licitud de las influencias, sino su necesidad. En efecto, el ser de la asamblea nace en cuanto tal cuando los individuos que la van a formar se funden en una unidad. Ahora bien, ¿qué es lo que opera esta fusión, sino la acción de los influjos recíprocos? Ciertamente se dan en la historia algunos que son violentos, e incluso según una teoría que rechazamos, son sólo los violentos, no propiamente los influjos, sino las rupturas, los que fuerzan el curso de los acontecimientos. Pero sin entrar a juzgar esta cuestión, tengamos por cierto que sólo gracias a la conspiración
un número de hombres reunidos en asamblea pudo trascender del estado atomístico y ser informado por un pensamiento. Una asamblea conciliar, un estamento de hombres eminentes por virtud, doctrina y desinterés, tiene ciertamente un dinamismo distinto del de la masa popular, denominada por Manzoni como corpachón, en la cual se introducen sucesivamente ánimos opuestos para moverla hacia acciones de injusticia y de sangre, o hacia los consejos opuestos, justicia y piedad. Pero nos parece una verdad psicológica e histórica que toda asamblea se convierte en un organismo solamente si interviene esa conspiración que diferencia y organiza la pluralidad de ideas. Lo que sí constituye una verdad, tanto para la historia como para la teodicea, puede buscarse donde hemos tratado de ella, dice Romano Amerio, aplicándola a un acontecimiento histórico famoso, es que existen momentos destacados y privilegiados en la determinación de un completo curso de acontecimientos, en los cuales está virtualmente contenido el futuro, como fueron los actos del cardenal Lienard del 13 de octubre y la ruptura de la legalidad del 22 de noviembre de 1962. Con el Papa Juan XXIII, la autoridad papal se manifestó solamente como abandono del concilio que había sido preparado, con el efecto radical que ello supuso, y como condescendencia con el movimiento que el concilio, rota la continuidad con su preparación, quiso darse a sí mismo. Los decretos adoptados por Juan XXIII, sin participarlos a la asamblea, se caracterizan por ser casos particulares. Tal, por ejemplo, es la inserción de San José en el canon de la misa, en el cual desde San Gregorio Magno no se habían introducido novedades algunas. Dicha inclusión fue pronto vivamente rechazada, sea por sus previsibles efectos antiecuménicos, sea por obedecer aparentemente a una pura preferencia personal del Papa, aunque en realidad estuviese apoyada por amplias capas de la Iglesia. Solo tuvo una duración efímera, precipitándose también en el erebo del olvido, como tantas otras cosas de aquel Papa que desagradaron al consensus conciliar. Aunque secundó en general el movimiento del concilio en el sentido modernista, anunciado en la alocución inaugural, en algunos puntos polémicos, el Papa Pablo VI creyó su deber separarse de sus sentimientos predominantes y hacer uso de su autónoma autoridad. El primer punto es el principio de la colegialidad, hasta entonces implícito en la eclesiología católica y que el Papa creyó que debía explicarse, convirtiéndose después en uno de los principales criterios de la reforma de la Iglesia. Ya fuese por la novedad de tal explicación o por lo sorpresivo del argumento, silenciado por la comisión preparatoria, o por la delicadeza de la relación entre el primado de Pedro y la mencionada solidaridad colegial, el caso es que el texto conciliar resultó incompleto. Entonces Pablo VI quiso que cuanto sobre la colegialidad había dicho la Constitución Lumen Gentium fuese clarificado y determinado en una nota previa de la Comisión Teológica. Los términos de la clarificación fueron tales que el principio católico del primado didáctico y de gobierno del Papa sobre toda la Iglesia y sobre todos sus miembros uno a uno resultó sartum tectum, no cuestionable. Como había establecido el Vaticano I, las definiciones papales concernientes a las cosas de fe y de moral son irreformables ex sese, non autem ex consensu ecclesiae, y por tanto ni siquiera con el consenso de los obispos constituidos en colegio. La nota previa rechaza la interpretación de la colegialidad, según la cual el sujeto de la suprema potestad en la Iglesia es solamente el Papa, interpretación clásica,
quien la condivide cuando quiere con la universalidad de los obispos llamados por él a concilio. La suprema potestad es colegial sólo por comunicación ad nutum del Papa. La nota previa rechaza también la doctrina modernista, según la cual el sujeto de la suprema potestad en la Iglesia es el colegio unido con el Papa, aunque no sin el Papa, que es su cabeza, pero de modo tal que cuando el Papa ejercita la suprema potestad, incluso en solitario, la ejercita en cuanto cabeza del colegio y como representante del colegio, al que tiene la obligación de consultar para expresar su pensamiento. Es una teoría calcada sobre la del origen popular de la autoridad, difícilmente compatible con la constitución divina de la Iglesia. Rechazando estas dos teorías, la nota previa afirma que la potestad suprema reside en el colegio de los obispos unido a su cabeza, pero pudiendo ejercitarlo ésta independientemente del colegio, mientras que el colegio no puede hacerlo el Papa. No se sabe si la inclinación del Vaticano II a desligarse de una estrecha continuidad con la tradición y a crear formas, modalidades y procedimientos atípicos debe atribuirse al espíritu modernizante que lo caracterizó y dirigió, o bien a la mente y a la índole de Pablo VI. Probablemente la inclinación debe distribuirse entre el concilio y el Papa. El resultado fue una renovación, o mejor dicho, una innovación del ser de la Iglesia que afectó a las estructuras, los ritos, el lenguaje, la disciplina, las conductas, las aspiraciones. En definitiva, al rostro de la Iglesia, destinado a presentarse ante el mundo ahora como algo nuevo. Por otra parte, no vamos a preterir aquí la singularidad, incluso formal, de la nota previa. En primer lugar, no hay ejemplo alguno en la historia de los concilios de una glosa añadida a una constitución supuestamente dogmática como es la Lumen Gentium, y ligada orgánicamente a ella. En segundo lugar, parece inexplicable que el concilio, en el mismo acto de promulgación de un documento doctrinal, después de tantas consultas, enmiendas, aceptaciones y rechazos, alumbre un documento tan tremendamente imperfecto que debe ser acompañado por una cláusula explicativa del propio Papa. En fin, en tercer lugar, una curiosa singularidad de esta nota previa es que se debería leer antes de la Constitución a la que está ligada, pero sin embargo fue editada después de ella, y así se encuentra en los libros actuales. La segunda intervención papal se refiere al culto mariano. Como peculiarísimo de la religión católica apostólica romana, el culto mariano tenía que ser tratado de pasada por un concilio que había hecho preponderar la causa de la unión con los demás, con las sectas y demás, sobre todos los temas. Bastaría un capítulo sobre la Virgen, y no un esquema propio, como sí había sido previsto por la comisión preparatoria, pero que fue dejado totalmente de lado. Iba a ser todo un libro, todo un esquema propio, el dedicado a la Santísima Virgen, pero esto seguramente ofendería mucho a los hermanitos separados. Desde sus inicios el sínodo se había encontrado bajo la influencia de la escuela teológica alemana, influida a su vez por la mariología protestante, a la cual no se quería contradecir. Esta, como por otra parte el Islam, reserva a la Virgen una observancia de pura veneración, pero rechaza el culto verdadero y propio prestado por la Iglesia en grado especialísimo a la Madre de Jesús. De entre los muchos tratamientos con que la piedad católica ha adornado a la Santísima Virgen, algunos, más bien la mayoría, proceden de la fantasía poética y del vívido sentimiento afectivo de los pueblos cristianos. Otros, al contrario, suponen o producen una tesis teológica.
Por ejemplo, la coronación de la Santísima Virgen ha formado parte de magníficas creaciones artísticas, pero permaneciendo fuera de la teología, mientras que la Asunción pertenece tanto a esta como a las figuraciones del arte, siendo finalmente proclamada dogma por el Papa Pío XII en 1950. Las razones del dogma de la Asunción se encuentran en las profundas conexiones ontológicas entre la persona de la Madre y el individuo teándrico, nuestro Señor Jesucristo. De entre tantos títulos, quería el Papa Pablo VI que el de Madre de la Iglesia fuese consagrado en el esquema sobre la Santísima Virgen, o por lo menos en el capítulo del esquema llamado de Eclesia, a que aquel fue reducido. Pero la Asamblea Conciliar no deseaba hablar de la Virgen. Dicha dignidad se funda sobre razones teológicas y antropológicas, siendo la Santísima Virgen María verdadera Madre de Cristo, y siendo Cristo cabeza de la Iglesia, e Iglesia comprimida, como la Iglesia, si nos es lícito adoptar el lenguaje de Nicolás de Cusa, es Cristo expandido, el paso de Madre de Cristo a Madre de la Iglesia es irreprensible. Pero la mayoría conciliar, la mayoría del Concilio Vaticano II, sostuvo que ese título no era esencialmente distinto de otros que o basculan entre lo poético y lo especulativo, o son de incierto significado, o carecen de base teológica, y así obstaculizaron primordiaron la causa de la unión, seguramente al hablar de la Santísima Virgen, por lo cual se opusieron definitivamente a su proclamación. Fue entonces el Santo Padre, Pablo VI, con un acto de autónoma autoridad, quien procedió a su proclamación solemne en el discurso de clausura de la tercera sesión, 21 de noviembre de 1964, siendo acogido en silencio por una asamblea que en tantos otros momentos se mostró tan fácil para el aplauso. Puesto que el título había sido expulsado del esquema por la Comisión Teológica, pese a una imponente recogida de sufragios iniciales en su favor, y el obispo de Cuernavaca la había impugnado en el aula, el acto del Papa suscitó vivos rechazos. En este hecho se traslucen las disensiones internas que existían en el Vaticano II y el espíritu antipapal de la fracción mayoritaria modernista. No se puede, contra la evidencia de los hechos, aceptar la posterior declaración del cardenal Bea. Él tenía razón al afirmar que, habiendo faltado un voto explícito de la Asamblea sobre la atribución o no de ese tratamiento a la Virgen, no era legítimo contraponer la voluntad no manifiesta del concilio a la voluntad del Papa expresada por modo de autoridad. Sin embargo, saliéndose del argumento, el cardenal intentaba establecer un consenso entre el Papa y el concilio, arguyendo que toda la doctrina mariológica desarrollada en la Constitución contenía implícitamente el título de Mater Ecclesiae. Ahora bien, una doctrina implícita es una doctrina en potencia, y quien no quiere explicitarla, llevarla al acto, disiente ciertamente de quien pide sea explicitada. La declaración del cardenal Bea, que estaba entre los que se opusieron, es sólo una forma de obsequio y de reparación ante el Papa. Descansa sobre una argumentación sofista que compara lo implícito y lo explícito e intenta quitarle significado a los hechos. Quien rechaza explicitar una proposición implícita no tiene el mismo sentimiento que quien la quiere explicitada, pues no queriendo, en realidad no la quiere ser explícita. También evidenció las disensiones entre el cuerpo y la cabeza del concilio la intervención papal del 6 de noviembre de 1964, recomendando una rápida aceptación
del documento sobre las misiones, al que se oponían principalmente los obispos de África y los superiores de las congregaciones misioneras. El esquema fue rechazado. Debió ser reescrito y retornó en la cuarta sesión. Más firme y más grave fue la intervención de Pablo VI sobre la doctrina del matrimonio. Habiéndose pronunciado en el aula incluso por bocas cardenalicias, entre ellos el cardenal Leger y el cardenal Suenens, nuevas teorías que rebajaban el fin procreador del matrimonio y abrían paso a su frustración, mientras elevaban a pari o a maiori su fin unitivo y de donación personal, el Papa hizo llegar a la Comisión 4 enmiendas con orden de insertarlas en el esquema. Se debía enseñar expresamente la ilicitud de los métodos anticonceptivos antinaturales. Se debía declarar igualmente que la procreación no es un fin del matrimonio accesorio o equiparable a la expresión del amor conyugal, sino necesario y primario. Todas las enmiendas se apoyaban en textos de la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI que habrían debido insertarse. Las enmiendas fueron admitidas, pero no se admitió adjuntar los textos de la Casti Connubii a los documentos del Vaticano II. Mientras tanto, la cuestión de los anticonceptivos era consultada a una comisión papal y fue después decidida con la encíclica Humane Vitae de 1968, de la que hablaremos luego. La comisión conciliar excluyó los textos del Papa Pío XI, pero Pablo VI obligó a que fuesen añadidos en el esquema aprobado después por el concilio en la cuarta sesión.